Muy bien, así regresamos al segundo bloque de este asunto político. Ya estamos aquí presentes en el piso junto con la doctora Raquel Grassani, que va a estar desarrollando en este bloque lo que tiene que ver con importantes leyes que aprobó el Congreso de la Nación y que tiene su impacto obviamente en la vida de todos los cordobeses y también obviamente de nuestra ciudad de Oliva, y vamos a estar desarrollándolos en este bloque. Bienvenida la doctora Grassani, está aquí en el piso, así que es un gusto poder estar con usted. Bienvenida al canal, bienvenida a Asunto Político. Gracias, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar un tema muy importante que tiene que ver con la realidad, que tiene que ver con este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Algo que es muy importante, que ha provocado mucha polémica. Quisiera saber su opinión, quisiera saber el conocimiento que ha tenido con respecto al acceso al proyecto de ley y qué podría brindarnos como su propia opinión al respecto. Bueno, como lo dice, es un proyecto aprobado ya en la Cámara de Diputados y que está ahora siendo tratado en el Senado. Y es un proyecto que se llama Aborto Seguro, Gratuito y Legal, ¿no es cierto? Que sea legal, que no tenga, que la ley lo permita. Esto comenzó hace muchos años, en el año 2004 aproximadamente, cuando 20.000 mujeres se reunieron en un encuentro de mujeres en Mendoza, y de allí surgió la idea de pedir esta ley. Y de allí se fueron formando distintas agrupaciones y fue creciendo. Durante varios años lo presentaron al proyecto en diputados, que no fue aceptado casi como 6 o 7 veces, y este año, en marzo, propusieron aceptarlo, tomarlo y estudiarlo. Y ya está en la primera parte de la ley aprobada, en la cual sí se dice que se puede hacer este tipo de aborto o interrupción voluntaria hasta las 14 semanas de gestación. Bien. En las 14 semanas de gestación es un embarazo de 2 meses, porque las 14 semanas por ahí no la entiende la gente, son 2 meses y medio aproximadamente, en la cual el embrión está totalmente formado, forma el cuerpo, los brazos, la cabeza, los ojos, está totalmente formado. Entonces, esta ley está en contraposición a la Constitución, en la cual dice que es un ser vivo desde el momento de la concepción, más a las 14 semanas es un ser vivo con forma de ser vivo. Entonces, todo el mundo habla de los derechos de las mujeres. La mujer tiene el derecho de hacer con su vida lo que quiere, no tiene el derecho de hacer lo que quiera con la vida de otra persona que está viviendo dentro de ella. Bien. Entonces yo interpreto que hay una falta de responsabilidad, tanto de la persona, tanto de las autoridades, que hay que abocarse más a lo que es la prevención. Si bien está bastante afilado el tema, en los hospitales se entregan anticonceptivos, se entregan preservativos, se enseña, se educa cómo se debe hacer. Creo que lo principal va por la educación y la responsabilidad, porque yo tengo que ser responsable de mis actos. Si yo me equivoqué en algo, hice algo que no estaba bien hecho, sea el motivo por el cual tengo que hacerme responsable de ese acto y de lo que pasó, ¿no es cierto? En cualquier cosa, como profesional, en un accidente en la calle, en lo que sea, hay que tomar y ser responsable de lo que uno hace. Entonces, yo también creo que aquí uno tiene que ser responsable de lo que ha hecho. Que haya pasado como haya pasado, son miles las formas de por qué llega a una mujer un embarazo no deseado. Son múltiples los factores, ¿no es cierto? Porque no se quiso cuidar o se equivocó, o porque la pareja, el varón, no quería tener prevención, lo que sea. Yo traje una imagen de lo que es un embrión de 14 semanas, en la cual eso está hecho con las 5D, o sea que es una ecografía de las más modernas, en la cual de alta resolución, en la cual se ve perfectamente, donde tiene un corazón que late. Posiblemente
a lo mejor los embarazos, la interrupción de estos embarazos se haga antes, ¿no es cierto? Pero está permitido hasta la semana 14, que eso es un embrión de la semana 14. Se habla mucho de los riesgos que corren las mujeres que se hacen los embarazos, se hacen los abortos clandestinos. Claro. Yo te voy a explicar porque yo tengo muchos años de médico. Hace muchos años los abortos clandestinos se hacían con lo que se llamaba una cureta, en la cual se pinzaba el cuello del útero, se lo atraía hacia afuera, se lo dilataba con ciertos elementos y se hacía el legrado posterior. Con grandes problemas en ese momento, te puedo decir que habían quedado mujeres estériles, infecciones, tuvieron que hacer histerectomía, infecciones del aparato, de los aparatos cercanos como el aparato digestivo como el intestino. Grandes problemas había en esa época. Hoy ha cambiado totalmente y el aborto se provoca, no voy a decir con qué, pero se provoca con pastillas y con por vía oral y por comprimidos intravaginales que cualquier persona los pone. ¿Y qué pasa? Se desarrolla, le dicen, bueno, cuando vos empieces a perder sangre, a tener un sangrado, ándate al médico. Entonces el legrado se hace con todos los cuidados, lo hace un médico, que ni se entera posiblemente, que sí o como que no. Quizás ni se entere, y si se entera, hoy, cuando todavía no está la ley, es preferible no enterarse y producir el procedimiento que generalmente puede terminar en un legrado uterino, pero en un quirófano, con anestesia, con todos los antibióticos, con todos los cuidados. Es decir, que entonces para son dos tiempos distintos. Antes yo lo he visto, pero ahora lo que se ve es eso, es un embarazo, aborto en curso, provocado por dos tipos de forma, una por vía oral y otra por vía intravaginal comprimida. Quien tendrá la forma de que alguien le recete, no sé cómo lo conseguirán, pero hay personas que lo hacen que no son médicos. Claro. Entonces la paciente llega con un embarazo, un aborto en curso. Entonces eso es lo que yo te puedo decir y cuál es lo que yo pienso de esta situación. Que si vamos a poner como tema el peligro de que puede traer un embarazo hecho en forma un aborto hecho en forma clandestina, son muy pocos. Son muy pocos. Por lo menos lo que yo veo y lo que yo puedo saber de lo que pasa en el hospital, porque uno se entera de lo que veo en la clínica. Posiblemente si viene una obstetra dirá, mira, yo recibo, sí, vienen tantas mujeres que con un embarazo en curso que me cuentan que puede sacar una pequeña estadística, claro. Pero puede sacar una pequeña estadística. Pero todo lo que dicen, se dice sobre los riesgos, no es tan así. No es tan así porque no es instrumental, no se hace más instrumental, no existe más eso. Si lo tiene que hacer instrumental, que es excepcionalmente lo hace el médico, ¿me entendés? Porque la paciente llega. Si es una paciente muy descuidada y se deja que la pérdida sanguínea se prospere y que se haga una hemorragia, bueno, eso podrá ser un problema, ¿no es cierto? Eso es una responsabilidad también de no haber concurrido al médico. Claro. Claro, ahora también hay una cuestión que afecta a los médicos, que tiene que ver con una situación que tiene que ver con el reconocimiento del motivo de conciencia, decir, bueno, yo no puedo practicar esto porque considero que no es correcto, pero es individual. Es individual. Aparentemente tiene que haber cada clínica o cada institución, su director tiene que poner una persona que sí lo tiene que hacer, si esto se aprueba, ¿no es cierto? Que esté dispuesta a hacerlo, ¿no es cierto? Que va a atender estos casos. Que venga, porque tiene desde el momento en que la persona viene a pedir por el aborto seguro, tiene 5 días para realizarlo, sin autorización, sin nada. Hay otra cosa que me parece aberrante, que entre los 13 y 16 años, después de los 16, con un consentimiento informado que firme, se le hace. Entre los 13 y 16 años se considera que esa persona también puede hacerlo y con un consentimiento firmado lo puede hacer también y puede hacerse el procedimiento.
por supuesto, hay casos excepcionales y que yo no puedo negarme. Cuando está en peligro la vida de la madre, en una madre y un niño, lógicamente, como está la ley ahora, bajo un procedimiento legal en un juzgado, se aprueba el aborto en forma legal para salvar la vida de la madre. Lo único que pasa ahora en la actualidad que es lento el procedimiento, demora. Entonces lo que se debería, a mi juicio, es hacer que eso en una semana esté listo y dispuesto, claro, ¿no es cierto?, para salvar la vida de la madre. Porque claro, si esa madre tiene 2 o 3 hijos, lógicamente que no voy a esperar o bregar para que esa madre se muera. Claro, dejó huérfano 3 personas. Se va a morir la madre, se va a morir el niño y van a quedar los huérfanos. Entonces, en ese sentido, violaciones de personas de niñas discapacitadas o violaciones de niñas de 10, 12 años, por ahí uno también es flexible y podría aceptar una situación personas así. Con discapacidad mental, por ejemplo. Personas con discapacidad mental también. Discapacidad mental que han sido violadas, o a lo mejor no violadas, y bueno, hay personas que tienen discapacidad y quieren tener su hijo. Y bueno, claro, tendré que evaluar qué discapacidad, claro, cuánto de capacidad tiene, ¿no es cierto? Entonces, creo que, vuelvo a repetir, es un problema de responsabilidad y de las personas, y siempre la prevención va a bregar sobre cualquier método, claro, cualquier método que exista. No sé pensaba, doctora, en esta cuestión que usted decía la palabra prevención. Sí. ¿Cómo está la prevención? Es decir, ¿cómo está el desarrollo de la prevención? Pienso en el crecimiento de la estadística con respecto al embarazo adolescente, sí, que se ha dado no solamente en Oliva, sino en general en la República Argentina. ¿Cuánto impacto tiene esto en la ley que se aprobó con respecto a la enseñanza de la educación sexual? La responsabilidad acá creo que son de los padres, ¿no es cierto? Del padre yo siempre le digo, cuando las chiquitas son muy jovencitas se ponen de novio, le digo a la mamá, ya le das anticonceptivo. Y a la nena le digo, usa el anticonceptivo y usa preservativo, porque no solamente con el anticonceptivo, porque también hay enfermedades que se pueden contagiar. Entonces, a veces las mamás dicen, pero son muy jóvenes, son muy chiquitas, y yo los veo, son unos nenes. No son unos nenes. El problema se les va a venir. Entonces, la recomendación es la nena se pone de novio a los 13, 14 años y tiene que empezar a ir a su ginecólogo y tienen que empezar a prevenir. Eso es de los padres, no es la nena, no es la chiquita. Y después tenemos la sociedad tiene una forma de vida que es muy más liberal que antes, digamos, donde cada noche que de fiesta o de boliche bailable, cada chica tiene una pareja distinta. Y bueno, pero si yo me gusta hacer eso, tengo que pensar que tengo que prevenir un embarazo. Y otra de las cosas, desgraciadamente, es el alcohol, que a veces no claro, tienen ni idea ni pueden pensar qué es lo que está pasando. Entonces eso es una cosa grave. Y ahí sí que y la mayoría de los embarazos no deseados vienen a veces así, por esta situación o droga o alcohol, que la chica no sabe, no puede defenderse, digamos, claro, ni entiendo, puede decir no, o no puede pensar si se está previniendo o no de un embarazo no deseado. Claro. ¿Qué tema? Pasamos a otro tema, ¿le parece? Sí. Algo muy importante, en este caso algo positivo, algo bueno, podríamos decir, depende de cada postura de cada uno, ¿no? Pero algo que creo que ninguna persona no genera tanta polémica como el anterior tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que tiene que ver con la donación de órganos. Respeto las opiniones de todos. No, Esta por es favor, mi claro, opinión. Por supuesto que les respeto y acepto todas las opiniones y seguramente los ginecólogos, los obstetras tendrán una opinión distinta a la mía porque ellos ven más, yo lo veo de un consultorio clínico, ¿me entendés? Entonces claro, los respeto totalmente a las otras posturas y bueno, perfecto, ya veremos y cómo se irá a desarrollar la parte económica, porque las mutuales y los hospitales van a tener que... Toda una discusión aparte. Otra discusión aparte. Una discusión muy fuerte así. Bueno, decía que pasamos a otro tema, algo que tiene que ver con que la República Argentina venía reclamando hace mucho
que tiene que ver con esta ley denominada Justina, por aquella muerte de esa pequeña de corta edad que provocó obviamente la movilización social. Recuerdo en aquel momento cuando se produjo la muerte de Justina el reclamo de los padres en los diferentes canales de nivel nacional, y que de repente producía un reclamo de una modificación de una ley que ya existía, porque hay que decir, doctora, que la ley de donación de órganos ya existía, pero que tenía ciertos problemas porque era muy anticuada, es decir, tenía articulados que incluso estaban desarrollados o planteados de una forma muy distinta con respecto a lo que las consideraciones de salud pública. Exactamente, tenía que haber un consentimiento previo de la persona para que como donante. Exactamente. Y en el caso Justina, en el 2015, hubo una gran movilización y los mismos padres fueron movilizándose y buscando apoyo, y así es como esta ley aparece, que es una ley que a cualquier persona de mayor de 18 años potencialmente es donante, que sea capaz, o sea mentalmente que sea capaz, es donante en el día que muera, sin tener que haber firmado nada, ni que nadie autorice, salvo que haya firmado que no quiere ser donante en vida. Pero ya cualquier persona mayor de 18 años que fallece es un donante. Haya o no haya, si él no ha escrito nada, si ha dejado algo escrito, pero no hace falta ningún consentimiento ni nada. La única excepción es menores de edad. En los menores de edad, que sí ahí necesita el tutor o el padre, o discapacitados mentales que estén reconocidos como, tengan su ley de insanía, o su juicio de insanía, o sea que sean declarados como insanos, ellos tienen que sí aprobarlo el padre, o después muerto, ¿no es cierto?, el padre o el tutor o quien sea encargado de esa persona. Pero es una ley que muy buena en este sentido. Hay más de 10.000 personas que están en Argentina esperando. Además, esta ley le obliga a un 20% de lo que se recobra, para lo que se tiene de dinero para los trasplantes, el 20% debe ser para capacitar a las personas, para que haya más personas capaces. Es una ley muy noble, porque cualquier persona que dona un órgano de uno le está dando vida a otro. Y también está los cruzados, está el famoso caso mediático de la Nata, que una señora Nora le dona a él, y su esposa, la esposa de la Nata, le dona al hijo de la señora Nora. Entonces, entre ellos, y eso también está permitido, y bueno, es bueno, y es mucho más fácil encontrar un donante antes que antes, porque... Claro. Es difícil también decir, sí, quiero que sea mi hijo, quiero que sea donante en este caso, o quiero que mi padre sea donante. Y más en el momento que se decide, porque se tiene que tomar en ese momento. Gracias a Dios tenemos métodos que detectan la muerte cerebral electrónicamente, o sea que aseguran que la muerte es seguro, está viviendo en terapia, o sea la persona que va a dar esos órganos, salvo los tejidos, el que dona el corazón, el dona el riñón, el dona el pulmón, está en una terapia, está vivo en una terapia, y tiene hasta que el momento en que deciden que tiene muerte cerebral, que ya no tiene, o sea que lo mantienen, respiran, lo mantienen, hasta el momento que se decide hacer la ablación, y cuando ya tienen distribuido todos los órganos, se hace la ablación. Y los donantes de células o de tejidos, que son los de piel, los de hueso, muy importante esos están en bancos, los de médula ósea, estos están en bancos, son cadavéricos también, pero están en bancos guardados, y buscan cuando se necesite. Lo de óseo es lo más común, hasta para un implante a veces se busca óseo, se buscan los bancos partículas óseas para hacer relleno, esas cosas, y la piel para los quemados. Entonces eso también es muy importante y ha avanzado mucho. Los trasplantes han avanzado mucho, y igual las ve la gente, las personas que andan por la vida normalmente viviendo, salvo con una medicación para evitar el rechazo, pero viven
como una persona más, sanos. Es increíble. Pasamos a otro tema, ¿le parece, doctora? Algo que, veo que vamos saltando de un tema por ahí un poco más polémico a otro más positivo, más alegre, pero lo cierto, también lo real es que muchos dicen que en otros lugares la salud está creciendo. En Oliva todos dicen la salud está en terapia intensiva, justamente lo que no hay en Oliva, una terapia intensiva. Pero ¿cómo está la salud? ¿Cómo usted ve, trabajadora de la salud durante muchos años, directora del Hospital Zonal en su tiempo? ¿Cómo está viendo la salud? Primero miremos la salud pública, si le parece, y luego la privada. Sí, la salud pública, viste, yo hace muchos años que estoy jubilada, 7, 8 años casi como he perdido. Pero tenemos buenas respuestas nosotros desde los consultorios, tenemos muy buena respuesta con el hospital, en las guardias, a veces viene gente que la ha atendido en la guardia, yo me doy cuenta que están realmente bien atendidos, con una devolución, los han medicado bien, o sea, yo creo que el hospital en general nos está ayudando mucho a la salud y que hay gente que no tiene mutual que tiene mutual y va al hospital, pero ellos después lo devuelven a nosotros, ¿no es cierto? Y yo veo que han sido bien atendidos, la gente en general no se queja, hay algunas, viste, siempre hay alguien que tenga alguna molestia de algo, pero en general responde el hospital. Y la salud de Oliva, desgraciadamente, yo viví toda trabajo en la Clínica San José y pasé de la época de gloria de la Clínica San José. Ahora teníamos, y está todavía, el doctor García, que es una persona excelente cirujano y excelente administrador. Por esa desgracia de la vida tuvo una enfermedad que estuvo como 1 año sin trabajar, se suplantó con algunos médicos, pero los presupuestos todo esto que mejora es más cara la medicina es más cara, tiene más, consume más plata, lleva más plata porque hay más estudios para pedir, laboratorios para pedir, tomografía. Antes para pedir una tomografía había que pasaban meses, a lo mejor 1 mes, pero ahora la tomografía, la resonancia son estudios que se hacen a diario, las ecografías se hacen a diario, los laboratorios, es un laboratorio complejo, mucho más complejo que antes no los teníamos. Claro. Entonces todo eso insume muchos más gastos, pero las mutuales, como está todo capitado, te pagan un monto fijo y vos tenés que arreglártela con eso, ¿no es cierto? Claro. Montos fijos e insumos móviles, es medio complicado. Claro, y todo, y los sueldos de las empleadas aumentan. Y bueno, algunas cosas se cerró el quirófano últimamente, todo eso hace que también hay menos facturación o menos movimiento, y las mutuales ven, bueno, si no hay un movimiento, esa cápita que nos están matando es menos, la disminuye. Yo pensaba no solamente en esta realidad que planteaba usted sobre este momento de la clínica, sino también pensaba a fines de los 90, comienzo de los 2000, 3 clínicas tenía Oliva. Exactamente. Y de repente encontrarse con una y estando al borde. Uno pensaba que jamás, que siempre San José iba a ser la Clínica San José, lo máximo que había, donde se daba toda la asistencia y todo, pero los montos no dan. Haría falta un médico de guardia permanente, desgraciadamente no lo puede pagar. No hay un médico de guardia permanente hoy. Y no lo pueden pagar, hay solamente los fines de semana. Entonces está el doctor García, que hace de médico de guardia, digamos. Y los que estamos allí, yo que estoy toda la tarde, bueno, llega una urgencia, la compartimos, pero haría falta un médico de guardia para seguir los internados, pues es complejo, atender a todos, seguir los internados, entonces es medio complejo. Entonces, por ahí la gente dice, hace falta una terapia. Yo no creo que haga falta una terapia. ¿Usted no cree que haga falta una terapia? No creo que haga falta una terapia. Yo creo que hace falta 2 buenos cirujanos, que la clínica tiene que volver a ser lo que era. Los médicos de guardia, 2 cirujanos que muevan, los traumatólogos que vuelvan, los obstetras que vuelvan a hacer la gente se hace las cesáreas o los partos en Oncativo. Sí. El traumatólogo de la clínica, el doctor Nani, opera en Oncativo, en Río Segundo. El doctor Navelo opera en Oliva, en Oncativo, teniendo todos los quirófanos en muy buenas condiciones que se pueden usar, pero
Bueno, se van porque hay problemas en los pagos. La clínica no tiene con qué pagarle, porque no es que la mutual te paga al traumatólogo, la mutual le paga a la clínica. Claro. Y esos montos están reducidos y entonces no alcanzan y ese es el problema. Acá teníamos la visita de José García que nos decía que no es que te pagan del 1 al 10 del otro mes. No, Generalmente te van corriendo y te pagan hasta el 25, el 20 de cada mes. Es bastante complicado. Es muy difícil. Y no es la Oliva, es toda la zona. Para conseguir una derivación, para conseguir una ambulancia, a veces demoran 24 horas una ambulancia en venir. Y para conseguir una cama, no es fácil. No es fácil, vos tenés que estar al lado de un teléfono capaz que toda una tarde para poder conseguir una tarde y pelear con uno, pelear con el otro. Entonces la salud en general en la zona o en la provincia no está bien, ¿entendés? Entonces no es solamente Oliva. Oliva como que ha tenido un golpe mayor, digamos. Y bueno, si las cápitas aumentaran, pero ¿cómo van a aumentar las cápitas? Si todos vuelven a atender como atendían antes. Es complicado, es todo un círculo. Y lo que se está armando con la cooperativa de luz y con toda la mutual que quiere armar con la cooperativa de luz, los centros vecinales, toda la gente de la ciudad, ojalá que se pueda hacer y que pueda volver la clínica de San José a hacer lo que era, porque la capacidad la tiene. La capacidad de quirófano tiene 2 quirófanos y una sala de parto, o sea que y tiene la sala, habrá que retocarlas, mejorarlas, modernizarlas. Pero la base está, claro. La base está. Y hace falta una guardia, en vez de una terapia intensiva, una sala de guardia, donde entra el paciente y tenés todo, tenés respirador, desfibrilador, oxígeno, todo lo que necesita en una guardia para la urgencia. Eso es antes de una terapia, yo digo que lo que se hace, porque después sí, si la quieren hacer sí, pero empecemos de lo mínimo. Bárbaro. Doctora Raquel Grassani, muchas gracias por estar en el piso de Asunto Político. Muchas gracias, ha sido muy claro, un aporte muy interesante, así que yo le agradezco su aporte. Gracias. Muy bien, así de esta manera vamos a buscar una pausa enseguida, en instante y nada más aquí en el piso del canal, el licenciado Raúl Montenegro, todos los temas importantes, relevantes, están aquí en Asunto Político a través de la pantalla del 3, así que buscamos la pausa y enseguida regresamos.